Y pues hay mucha gente que es principiante con este asunto del cultivo de las orquídeas. Y esta plática está pues pensada justamente para aquellos que comienzan a hacer sus pininos con el cultivo de las orquídeas. Muchas veces no sabemos qué es una orquídea. Eh, a veces pensamos que para que sea orquídea tiene que ser una planta costosa y no es eso. Lo que determina a lo que es o que sea una orquídea está dado por cuestiones estrictamente botánicas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunas de las características que definen a lo que es una orquídea en términos botánicos, pero digamos que la familia de las orquidáceas, la familia de las orquídeas, está compuesta por estas 5 subfamilias y si ven tienen diferentes número de especies. La mayoría de las especies que cultivamos pertenecen ya sea a los Epidendroideae, que tienen pues alrededor de 19.800 especies, perdón, y los Cypripedioidea, que incluyen a las orquídeas zapatitos, ¿no? Los Paphiopedilum y Cypripedium y Phragmipedium, ¿va? Las orquidioideae son básicamente orquídeas terrestres. Esas pues no son muy comunes en cultivo, pero hay algunas personas que sí cultivamos alguna que otra planta de ese grupo, ¿no? Básicamente la idea de esta plática está enfocada en el grupo de las Epidendroideae, ¿sí? Que son la mayoría de las orquídeas que nosotros cultivamos. No vamos a hablar ni de vainillas ni tanto de los otros grupos, ¿va? Hay alrededor de entre 25.000 y 30.000 especies de plantas que son orquídeas. De tal forma que si alguien piensa que puede tener todas las orquídeas, pues está mal, ¿no? O sea, no hay forma de que ningún cultivador podamos tener esa cantidad de especies. Y además, hay muchas que ni siquiera se pueden cultivar, porque son este, por los requerimientos que tienen, ¿no? Algunas incluso son parásitas de hongos. Y además hay pues de todos los climas. Y además de este número, imagínense tener 25.000 plantas, pero además en muchos casos vale más la pena tener algunas variedades de color de algunas especies, ¿no? Por ejemplo, las formas albinas, las formas cerúleas, las formas rubras. Entonces, imagínense si, si cada especie que queremos tener, al menos tenemos 3 o 4 variedades, pues tendrían que multiplicar ese 25.000 por 4. A lo que voy yo es que no tiene caso que todo, que queramos tener todas, sino mi recomendación es desde ahora es que escojan cuáles son las que más les gustan y enfocarse en el cultivo de esas especies, o de esos híbridos, o de esas variedades, ¿va? Lo que es muy llamativo de las orquídeas es que son plantas relativamente sencillas en cuanto a su composición de, de, de las flores, ¿no? En realidad podemos decir que son flores sencillas en el sentido que solo están hechas por 3 sépalos, que son digamos, lo que conocíamos como el cáliz de las flores, y 3 pétalos, ¿va? 2 pétalos son, digamos que, normales, y uno está modificado en forma de labelo, ¿sí? Que es el que normalmente sirve como plataforma para que aterricen los insectos o tiene algunas señales que permitan atraer a los polinizadores, ¿no? Y la idea de una flor nos puede o no gustar, pero están hechas, diseñadas para atraer a los polinizadores, no tanto a nosotros, los seres humanos. Eh,
No, hay una similitud entre los pétalos y los sépalos y por lo tanto se conoce a ambos como tépalos, a ambos, ¿no? O sépalos petaloides, también se puede referir a, a este caso, a estos sépalos que parecen pétalos, ¿no? Algo que es diagnóstico en la familia es que las estructuras reproductivas, ¿no? Lo que conocíamos como los estambres y el pistilo en las flores normales, están fusionados en una estructura que se llama columna. Y en esa columna, en el ápice, no sé si alcanzan a ver, tiene una pelotita hasta adelante, ahí se encuentran el polen de la flor, ¿no? Digamos que es el estambre, y abajito está la cavidad estigmática, ¿sí? Donde se deposita el polen. Pero algo que es diagnóstico de esta familia es que el polen está agrupado en estas estructuras que se llaman polinios, ¿sí? El polinio son los granos de polen fusionados en grupitos. Y es algo muy distintivo de la familia de las orquídeas. Solo el grupo de las asclepiadáceas, dentro de las aposináceas, también llegan a tener este, eh, eh, polinios, ¿va? Y la idea de una flor es poder llevar estos granos de polen a la cavidad estigmática y lograr la polinización y con ello la producción de semillas, ¿va? Las orquídeas en el país no se encuentran de manera aleatoria, ¿no? Tenemos regiones que tienen mucho más especies que otras. Particularmente el norte del país, pues no es particularmente diverso porque tiene condiciones muy áridas. Pero en las montañas y en los sitios más tropicales y más húmedos es donde hay la mayor concentración de especies, ¿sí? Algo que es importante de la flora mexicana, de la orquidioflora, es que el Istmo de Tehuantepec es una barrera natural muy importante y tenemos entonces pues que la gran mayoría del territorio nacional tiene una orquidioflora distinta a la del resto de América, ¿no? Ya sea un poco más hacia el sur, pero también por las condiciones limitantes hacia el norte, pues las orquídeas, sobre todo las epífitas, ya no se distribuyen para allá arriba, ¿no? Es importante saber de dónde vienen las especies, porque eso nos da los tips para cultivarlas. No es lo mismo cultivar una planta que viene de la península de Yucatán, donde el sitio es cálido y más o menos homogéneo climáticamente, a algo que venga, por ejemplo, de Oaxaca, que puede ser de una montaña, de un semidesierto, de un bosque de neblina. Eso es importante a la hora de saber cómo cultivar las plantas, ¿no? Un primer punto que tenemos que saber de las orquídeas es esta clasificación que nos han hecho entre orquídeas monopodiales y simpodiales, ¿sí? El monopodial se refiere al que tiene una dominancia apical en el meristemo de la planta, el meristemo apical, y por lo tanto va hacia en un crecimiento en un solo eje, mientras que el crecimiento simpodial tiene, va, normalmente está asociado a que el meristemo apical se diferencia en una inflorescencia y por lo tanto la planta se tiene que renovar desde abajo para producir un nuevo pseudobulbo, ¿sí? Algunos de los ejemplos de plantas monopodiales son por ejemplo, las bandas, las ascosendams, los phalaenopsis, ¿no? Y esos pues son difíciles de dividir, no se pueden dividir tan fácilmente, ¿sí? En cambio, el grupo de los simpodiales son estos que tienen varios pseudobulbos, pues normalmente a la hora que ramifican, pues es más fácil poderlos dividir y tener dos plantas, ¿sí? Tenemos varios ejemplos de plantas simpodiales. Como les decía, el tema de la charla sobre todo es para este grupo de las epífitas, de las epidendroideae, y pues aunque mucha gente piensa que estas plantas al crecer sobre los árboles son parásitas, pues no lo son, ¿sí?
Tanto así que una planta parásita o hemiparásita como los muérdagos, pues difícilmente se van a poder cultivar fuera del hospedero, porque justamente el hecho de que sean parásitas hace que se estén alimentando de- de- del árbol. Y el hecho que no sean parásitas nos permite a nosotros cultivarlas en diferentes medios, ¿va? Las orquídeas que viven sobre los árboles han desarrollado una serie de adaptaciones que les permiten justamente crecer en estos ambientes. Si se fijan, uno cuando tiene una orquídea, pues prácticamente uno puede contar el número de hojas, por ejemplo, ¿sí? A diferencia de un arbusto o de un árbol o casi de cualquier otra planta, que si uno ve cuántas hojas tiene, pues tiene un chorro, ¿no? Incluso el número de raíces es algo que más o menos se puede llegar a contar. De tal forma que la reducción de partes vegetativas es algo muy importante porque las plantas tienen que hacer todas sus funciones con la menor cantidad de partes vegetativas porque las ramas de los árboles son un ambiente muy limitado en recursos, tanto en nutrientes como en agua, ¿sí? Hay algunos ejemplos de algunas plantas que han reducido muchísimo sus partes vegetativas y básicamente toda la planta es un tallito diminuto y las raíces, ¿no? Como la que estamos viendo aquí en la foto. Y las raíces son básicamente lo que hace toda la parte vegetativa, ¿no? Ahí hace la fotosíntesis y también la captura de los nutrientes. Otra adaptación es la presencia del metabolismo CAM, que es el ciclo ácido de las crasuláceas, el metabolismo ácido de las crasuláceas, perdón, que esto les permite a las plantas abrir los estomas durante la noche para evitar la evaporación del agua interna. Y este mecanismo de ahorro de agua es muy eficiente, pero generalmente está asociado a crecimientos muy lentos. Pues hay cierta tolerancia a la desecación y ciertas interacciones mutualistas, ¿no? Particularmente con hormigas y con hongos que les ayudan a la nutrición. Algunas plantas, como las mimecófilas, tienen tallos pseudobulbos huecos donde pueden vivir las hormigas y estas hormigas les dan algo de protección y eventualmente pues cuando echan desechos o cosas así pues les ayudan en su nutrición, ¿sí? Algunas orquídeas creciendo en algunas regiones del país. Y pues dependiendo de las condiciones de humedad, pues las orquídeas pueden estar conviviendo con un montón de plantas, ¿no? Entre más húmedo el sitio, particularmente los bosques de neblina, son los que más especies tienen, y más, también más biomasa. ¿Por qué? Porque las condiciones de humedad son mayores. Uno esperaría que a lo mejor en las selvas tropicales haya más orquídeas, pero esto no ocurre así. No es que haya tan poquitas, pero no son los sitios de mayor diversidad. ¿Por qué? Porque en las selvas el calor es muy alto, particularmente al mediodía, y eso deseca muchísimo a las plantas, ¿no? El mejor clima o el clima más idóneo para estas plantas es el bosque de neblina porque tiene una humedad muy alta. Entonces esto es algo muy importante que en lo que nos debemos de fijar a la hora de tener el cultivo en las plantas, ¿no? Uno tiene que tratar de reproducir estas condiciones, es decir, poca humedad en el sustrato y mucha humedad en el ambiente sin que esto genere pudriciones por hongos, ¿no? Entonces tratar de tener una buena ventilación, pero con una alta humedad, ese es un poquito el reto para cultivar orquídeas. Esto es así es como se ven las orquídeas en la naturaleza, en los bosques de neblina. Y podemos cultivar las orquídeas directamente sobre árboles, sobre otras plantas y también sobre rocas, justamente porque como no son parásitas, pues pueden crecer directamente en roca, ¿no? No cualquier orquídea puede ser encontrada en la naturaleza en roca,
pero muchas las podemos cultivar en casa en rocas, ¿no? Acá tenemos bueno, tenemos plantas de Mejipedium xerophyticum en su hábitat natural, creciendo directamente en la roca, donde se acumula un poquito de materia orgánica. Y algunas plantas, como por ejemplo este Cirtopodium, lo podemos ver en una selva baja, creciendo básicamente directamente en la roca, donde se acumula un poquito de materia orgánica. Este es un ejemplo de que podremos cultivar directamente las plantas sobre rocas, sobre piedras, tal cual. Sin embargo, la verdad, este método no lo recomiendo mucho porque requiere demasiada agua, ¿no? Una planta así la tenemos que estar regando prácticamente todos los días para que no se nos deshidrate. Pero lo podemos hacer este, en rocas con maceta o mezclas de roca con corteza, ¿no? Algo que sí es importante, no utilizar tierra negra, ¿no? Ya vemos que mucha gente queremos que nuestras plantas crezcan muy bien y les metemos tierra negra porque es lo que nos han enseñado toda la vida, pero la tierra negra lo que hace es evitar que se deseque la tierra, y las raíces de las orquídeas necesitan secarse entre riego y riego. Como vimos, están arriba de los árboles, llueve, se mojan, pero a los 5 o 10 minutos ya están secos otra vez, ¿no? Después de que llovió, porque el viento permitió secar esto, ¿no? Y cuando uno mete tierra o mantiene siempre húmedo el sustrato, pues lo único que va a hacer es podrir las plantas. Y algo que pasa que cuando una planta ya no tiene raíces, se empieza a deshidratar porque no está absorbiendo agua, porque no tiene raíz. Y lo que hacemos es cuando la planta se empieza a marchitar, pues se empieza a poner flácida, pues lo que hacemos es ponerle más agua, y lo único que hacemos es acelerar la muerte de la planta. Ah, Tradicionalmente se ha utilizado los helechos arborescentes para el cultivo de las orquídeas. Nosotros los llamamos malquique, en la región de Cotzana le dicen pesmo, en Brasil le llaman xoxim. La verdad es que sí es un material bueno, pero la verdad es un crimen matar un árbol de estos, un helecho arborescente, que puede tardar decenas o hasta cientos de años para poder cultivar una planta, cuando podemos perfectamente sustituirlo por corteza y tepojal, que además nos sale muchísimo más barato, y podemos seguir apreciando estas maravillosas plantas en la naturaleza sin necesidad de fastidiarlas. Bueno, vamos a hablar un poco de las generalidades sobre el cultivo de orquídeas, y digo generalidades porque no son reglas absolutas. Las plantas, como vimos, hay 30.000 especies de orquídeas. Hay orquídeas que se pueden cultivar prácticamente de diferentes formas, ¿no? Hay algunas que se pueden cultivar al sol directo, hay otras que requieren penumbra todo el tiempo, en fin, ¿no? Cada especie o cada grupo es distinto. Y además, cada uno de nosotros tiene condiciones distintas, ¿no? A uno a lo mejor se le da bien la planta en un tronco y al otro no se le da igual. ¿Por qué? Porque ni viven en el mismo sitio, o sea, ni en la misma ciudad, a la misma altitud. Aún viviendo en la misma ciudad, pues puede haber diferencias microclimáticas dependiendo de si, este, cómo está orientada su casa, qué tanto sol le pega, qué tanto calor recibe, en fin, todo eso varía muchísimo de un lugar a otro, y entonces tenemos que ir probando diferentes formas de cultivar a las plantas. En general tenemos que evitar el sol directo porque eso normalmente quema a las plantas, ¿no? Particularmente el del mediodía. Hay algunas plantas que sí toleran el sol, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Algunos epidendrums, algunas lelias, pueden recibir el sol de la mañana sobre todo, o el de la tarde. Pero, por ejemplo, particularmente los phalaenopsis hay que ser muy cuidadosos de que no les pegue el sol directo porque se queman las hojas y se ponen muy feas. Para eso podemos utilizar mallas sombras o cortinas
traslúcidas para evitar que les pegue el sol. La malla sombra pues depende otra vez la insolación, puede ser del 50%, del 70%. Y básicamente debajo de una malla sombra podemos cultivar muchas plantas, ¿no? Otro truco que es muy importante es utilizar medios porosos que drenen muy rápido, ¿no? Si, como decíamos, la tierra negra retiene mucha humedad y se les va a podrir las raíces, ¿no? Incluso macetas muy cerradas con poca aireación, aunque tengan pura corteza, también se pueden producir se pueden podrir las raíces. Entonces tenemos que tener macetas de preferencia de este tipo acanaladas. Si no las consiguen, con un cautín pueden perforar una maceta de plástico o utilizar troncos o algo así, y medios muy porosos, corteza gruesa revuelta con tepojal o algún tesonte o alguna otra roca, o con un poco de carbón vegetal, lo que ustedes consigan. Más ejemplos. Bueno, los fertilizantes siempre preguntan, ¿no? Las orquídeas no requieren tantísimo fertilizante, ¿no? Es decir, como vimos, son plantas que crecen despacito y están acostumbradas a recibir pocos nutrientes, pero pues una ayudadita no les cae mal. Y normalmente, sobre todo, tenemos que estar pensando en los nutrientes principales, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pero si cuando compren un fertilizante traten de que tengan microelementos también, particularmente magnesio y cobre, molibdeno, en fin, manganeso, en fin, todos esos, ahí vienen ¿no? Pregunten que tengan quelatos, ¿no? En fin. Y algo que es súper importante es que no pongan fertilizante granulado, ¿no? De los de tierra, de los de pasto, ¿no? Pregunten o vean la etiqueta, tiene que decir que sea fertilizante foliar, de preferencia que se disuelva en agua lo más rápido posible y, y, este, y que bueno, esas sales disueltas en agua, ponerlos en concentraciones relativamente bajas, ¿no? Es mejor poco frecuentemente que mucho de un solo sopetón, ¿sí? Entonces pueden regar o pueden fertilizar cada 15 días, pero no, lo ideal es que al menos pasen 2 o 3 riegos entre fertilizada y fertilizada para que no se les acumulen las sales en las hojas a las plantas, ¿no? También, si tienen cultivo en maceta, pueden usar algunos de estos fertilizantes como el osmocote, que son de lenta liberación y van soltando poquito a poco los nutrientes. Algo que es súper importante es prevenir las plagas. Entonces, sobre todo, eh, la presencia de los virus es algo que es muy grave, y entonces hay que desinfectar el material de cultivo. Podemos esterilizar las tijeras, poniendo un poquito de alcohol y prendiendo fuego cada que cortamos una planta, y vamos a cortar otra porque hemos transmitido muchos virus y los virus no se eliminan, ¿va? Podemos usar algunos repelentes de plaga para evitar que lleguen pulgones o otro tipo de cosas, y de alguna forma es mejor prevenir. Pueden utilizar extracto de NIM, sobre todo si los tienen un poquito afuera en el exterior. Y en la medida de lo posible también les puedo recomendar que si hacen alguna casa de sombra que esté completamente cerrada, ¿no? Poner malla antiáfido o algún otro tipo de valla para evitar que tengan muchas plagas dentro de su invernadero. Algo que es muy común en algunos lados es que dejan las plantas sobre el piso, y eso no es nada bueno. Traten de ponerlo siempre sobre mesas o colgadas o algo así, porque eso ayuda a evitar plagas como tlaconetes o cochinillas, en fin, muchos insectos del suelo, ¿no? Incluso las lombrices, que aunque no son plagas, pero muchas veces ayudan a degradar más rápido el medio, y normalmente no queremos eso.
Bueno, algo que es importante, muchas veces también queremos que nuestra planta de la noche a la mañana se haga un matón grandísimo y eso no va a pasar. Entonces debemos de tener macetas, si tenemos plantas chicas, pues las macetas también tienen que ser pequeñas, ¿sí? Si ponemos una planta en una maceta muy grande, lo único que vamos a hacer es desperdiciar medio de cultivo y generar espacio para que se proliferen plagas, ¿no? Ahí se van a esconder las cochinillas, ahí se van a esconder los placonetes, los caracoles, y lo único que vamos a ver es que se pudra el medio, ¿no? Entonces es mejor tener las plantas en macetitas pequeñas y conforme van creciendo sí podemos ir aumentando el tamaño de las macetas. Normalmente las orquídeas producen un solo bulbo, un solo tallo por año. Entonces calculen el tiempo que va a tardar en crecer, 2 o 3 años a lo mucho, y eso es el tamaño de la maceta que van a usar. No pensar más tiempo, ¿no? 2 años es lo mejor porque normalmente es el tiempo de que necesitamos ya renovar el medio de cultivo. Bueno, otra cosa que es bien importante, muchas veces sembramos la planta en la maceta rápido y nos vamos. O la amarramos en un tronquito y ahí se va. Pero si la planta se mueve, no va a enraizar bien y se va a morir. Entonces tenemos que usar tutores, ¿no? Poner palitos de diferentes formas, de diferentes tamaños para evitar que la planta se mueva. Podemos usar corteza para sembrar plantas. Bueno, otro asunto es el riego, ya mencionamos un poco, ¿no? Tenemos que regar cada que se seque la planta, ¿sí? Si las condiciones son muy húmedas o está lloviendo todos los días, pues no tiene caso regar, pero normalmente se riega una vez que el medio ya está lo suficientemente seco. Si mantenemos el medio muy húmedo, se nos van a podrir las raíces, particularmente en invierno, al menos en las zonas templadas como la Ciudad de México, ¿no? En algunos plantas, sí, algunas plantas como los catacetines, ¿no? Los mormodes, los catacetum, pues tiran las hojas, algunos licastes, algunas quisis, tiran las hojas en la época desfavorable, quiere decir que están entrando en reposo. Estas plantas lo mejor es no regarlas hasta que el brote ya tenga un tamaño de 3 o 4 centímetros al menos, ¿sí? Pero bueno, las demás plantas se pueden regar. En invierno generalmente se puede bajar el riego muchísimo porque no están creciendo las plantas, ¿no? Y en cambio, en verano, cuando empiezan los brotes, ahí sí se pueden hacer los riegos un poquito más frecuentemente. Tener una adecuada ventilación, eso va a evitar que proliferen los hongos, ¿sí? Sobre todo no es bueno regar en la noche, por ejemplo, porque se acumula el agua entre las hojas y eso se pudre, ¿no? Los brotes o se manchan las flores. Y otra cosa es mantener también el área de cultivo limpia lo más que se pueda, barrer el invernadero lo más frecuentemente porque luego están todas las hojas tiradas, las flores que ya se marchitaron en el piso y también esas cosas solo sirven de puente para que se pasen los tlaconetes, las babosas, los caracoles y otras plagas. Bueno, los Phalaenopsis son uno de los grupos más comunes que se ocupan en cultivo y esos muchas veces producen estos pequeños cakeys o bebés que se pueden separar de la planta una vez que ya tengan al menos 3 hojas y raíces lo suficientemente largas, ¿no? Es algo de los que más preguntan y bueno, ahora sí que en internet pueden encontrar varias formas en las que se hacen estos cultivos, ¿no? Hay diferentes sustratos que podemos usar, ya sea orgánicos e inorgánicos. Podemos usar corteza, podemos usar esfagnum o carbón vegetal.
¿no? Dependiendo las plantas, podemos ocupar alguno de ellos, ¿no? Los catacetines, pues normalmente requieren mucha materia orgánica. Podemos ocupar fibra de coco también. Y también podemos ocupar algunos sustratos inorgánicos, ¿no? Como el tepojal o el tesontle. Y nosotros usamos cada vez más el tepojal porque es al menos fácil de conseguir aquí en la Ciudad de México. Tiene varios atributos que lo hacen bueno. Se extrae en minas, entonces es relativamente fácil de conseguir, eh, barato hasta cierto punto. Se usa mucho en la industria de la construcción en México porque se ponen las losas y son menos pesadas y lo podemos encontrar en las tiendas de jardinería o en las casas de construcción, como ya lo mencioné. ¿Sí? Y pues dependiendo cómo lo consigan, muchas veces viene revuelto, pero utilizando estas mallas podemos cernirlo y tener de diferentes grosores de roca y tener diferente tamaño de tepojal que nos permite utilizarlo en distintos tipos de plantas, ¿no? Con el uso otra vez de tutores y podemos tener pues, muchas plantas, ¿no? Y dependiendo si queremos tener un poquito más humedad, podemos mezclarle corteza o podemos mezclarle incluso un poquito de sphagnum. Incluso nos ha servido para sacar este, plantas de cultivo in vitro. Y pues creo que básicamente esto era lo que les quería decir. Hay varias cosas que podemos seguir hablando en alguna otra transmisión. Eh, y ahora sí, ya me salí de la pantalla. Este, y qué bueno que estuvieron respondiendo las preguntas aquí en el chat. Este, Creo que Octavio estuvo respondiendo. Qué bueno, porque yo no podía ver los comentarios. Veo que hay bastantes. Bueno, veo que hay ahorita 70 personas conectadas. No veo ahorita que que se ve en la pantalla. Y pues muchas gracias, Eugenio. Y nos piden que hablemos de Drácula. Pues deja que vea la película de vampiros. ¿Por qué no florecen las plantas? Pues probablemente hay varias causas. Una es que no tenga las condiciones adecuadas, ¿no? Habría que ver exactamente qué orquídeas tienes y dónde las tienes. Y pues a lo mejor ver un poco más de, este, de qué nutrientes estás aplicando, en fin. Eh, bueno, pues
Son las 9:15 de la noche, creo que nos tardamos ya un poquito echando el choro. Espero que no se hayan aburrido. Eh, pues, básicamente era un poco la idea de lo que les queríamos presentar. A lo mejor puede ser un método que nos permita al menos estar en contacto en lo que buscamos alguna otra forma más, un poco más interactiva, ¿sí? Eh, pues sí, estábamos pensando dar una plática sobre las lelias de México, justamente un poco sobre eso era la idea de la plática de hoy, ver cómo le podemos hacer. Y mañana se supone que es el día de la, de la reunión mensual, entonces pues si todo sale bien, mañana a eso de las 7 de la noche nos podemos este, conectar y seguir pues hablando un poco de orquídeas. Y pues vamos a suspender ya la transmisión, pero de todos modos el chat queda abierto y al rato vemos los comentarios y pues poco a poco los podemos responder. Pues si todo sale bien, entonces nos vemos mañana a las 7 de la noche y podemos pues hablar sobre la Elia si quieren. Pues cuídense mucho, buenas noches, hasta luego.